Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. El apóstol Pablo, más adelantito en este mismo capítulo, va a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Nos va a decir que en esta vida, una vez que pasamos a la eternidad, muchas personas dicen ya acabó todo, pero nos va a decir que hay una esperanza que todo cristiano tiene que abrigar, tiene que abrazar, y es la esperanza de la resurrección de los muertos. Por eso, si alguno de ustedes ha experimentado la pérdida o la muerte de un ser querido, una persona que murió en Cristo, dice el apóstol Pablo, nosotros no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, sino que nosotros tenemos esa esperanza de la resurrección. Y cuando dice que es resurrección, muchos no entienden lo que es resurrección. Unos dicen, pues, yo me voy a morir, pero como que va a resucitar otro, ¿no? No, a eso se le llama reencarnación. ¿Cuántos han escuchado de esa doctrina de la reencarnación? Y nosotros no creemos en la reencarnación, nosotros creemos en la resurrección. La reencarnación enseña que si una persona muere, puede resucitar como chivo, como vaca, como puerco, como mosca, como rata, como vaca, como perro, como león, etcétera, etcétera. O en otra persona, ¿no? A eso se le llama reencarnación. Pero la resurrección enseña que la misma persona que murió, esa es la misma persona que se va a levantar. Por eso se le llama resurrección. Si no, no fuera resurrección. ¿Sí me están entendiendo? Entonces el apóstol Pablo, el énfasis que va a dar en este capítulo es la gloriosa esperanza de la resurrección de los muertos. Pero él se introduce y comienza a preparar el corazón de las personas. ¿Y cómo? Introduciendo en primer lugar y explicando lo que es el Evangelio de Jesucristo. Hay tantas personas que vienen a la iglesia, ya llevan 15, 20, 30 años y les preguntas lo que es el Evangelio y se quedan tartamudeando. ¿Qué es el Evangelio? No, pues, ¿cómo que ¿qué es el Evangelio? Y muchos no saben explicarlo. Ahorita el apóstol Pablo nos va a decir exactamente lo que es el Evangelio y vamos a sorprendernos de que el Evangelio es algo tan sencillo que hasta un niño de 2 años lo puede entender. Sin embargo, hay personas, gente intelectual, con posgrados, con preparación, disciplinas en no sé qué, en biología, en ciencias de política, en no sé qué tantas cosas, pero se les hace difícil entender lo que es el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque este evangelio que yo les predico es sencillito, que hasta un niño lo puede entender, pero es tan profundo que si tú no abres tu corazón y hay orgullo en ti, no lo vas a poder entender, al menos que te humilles y abras tu corazón para que el Espíritu Santo te ilumine y te abra el entendimiento y entiendas lo que es el evangelio del Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que revela a las personas. Por eso le debemos todo al Espíritu Santo. Entonces dice que este evangelio, para ser salvos, en primer lugar, hay que recibirlo. Versículo 1 dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Yo quiero hacer, antes de continuar, una pregunta. ¿Cuántos de aquí ya han recibido el evangelio de Jesucristo? Levánteme su mano. Si hay alguna persona que no lo ha recibido, antes de terminar este mensaje, que primero Dios no va a ser tan largo. Ya dijeron amén por ahí.
No va a ser tan largo. Antes de terminar, voy a hacer la invitación para las personas que no han recibido este evangelio, lo reciban. Y no te estoy hablando de recibir una religión. Una cosa es la religión y otra cosa es el evangelio. La religión es invención del hombre, el evangelio es invención de Dios. Amén. Entonces no te asustes, ay, me quieren cambiar de religión. Yo no quiero cambiar a nadie de religión. ¿Para qué? Si la religión nunca te va a poder salvar, ¿verdad que no? Pero sí quiero con todo mi corazón predicarte el evangelio y que lo recibas, porque al recibir el evangelio no te imaginas las maravillas que Dios puede hacer en tu vida, porque Dios te ama, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere que tú seas feliz en esta vida, Dios quiere que camines en completa paz, pero para ello necesitas que hacer tu parte, y tu parte es recibir el evangelio. Cuando decimos recibir el evangelio, estamos diciendo recibir a Cristo. Entonces, hay que recibirlo, pero no solamente recibirlo, sino hay que perseverar en el evangelio. Note lo que sigue diciendo el versículo 1, el evangelio que se ha predicado, el cual recibisteis, y luego después dice, en el cual también perseveráis. ¿Sí me está entendiendo? ¿O sí le está entendiendo Pablo? Hay muchas personas que pasan al frente y levantan su mano y reciben a Jesús como Señor y Salvador. Te recibo, Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, pero para ser salvos no es suficiente con recibir el evangelio. Hay que perseverar en el evangelio. Hay que caminar en el evangelio. Hay que crecer en el evangelio. Pero para crecer en el evangelio hay que conocer lo que es el evangelio. Y el evangelio no es una religión, ya dijimos. La religión es lo peor que le ha sucedido al ser humano. Por la religión es que las guerras más sangrientas que usted ha escuchado se han desatado en este mundo. Por eso nunca digas que aquí te estamos predicando una religión, sino que te estamos predicando el evangelio. Hay que perseverar. Entonces, personas, según reciben a Jesús, pero sus vidas no avanzan, no mejoran, siguen igual o peor. En su matrimonio siguen peleándose. En sus finanzas, en lugar de ir adelante, van hacia atrás como Michael, como el moonwalk, o como, ¿verdad? No, en el cristianismo no es para atrás, es para adelante. Pero hay muchos cristianos que se quedan estancados, se les atora la carreta. ¿Sí entender lo que es ser carreta? ¿Por qué? Porque no perseveran en el evangelio. Y para perseverar en el evangelio no es fácil. No es fácil. Necesitas que conocer lo que es el evangelio y después necesitas que agarrarte del poder del Espíritu Santo, porque si nosotros hemos de avanzar en este mundo como cristianos, como hijos de Dios, no lo vamos a hacer en nuestra propia fuerza. Si vamos a avanzar, si vamos a lograr cosas en este mundo para gloria y honra de Dios, ha de ser en el poder del Espíritu Santo. Dígame si me está entendiendo. Entonces hay que perseverar en el evangelio y después hay que retenerlo. Versículo 2 dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra. ¿Sí lo leyó? Si la retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El Señor Jesucristo decía, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Había un hermano que se llamaba Vicente Fernández, que cantaba, o se llama todavía, ¿no? Que cantaba que ¿cómo va, hermano Luis? Usted que cantaba esas, que no es comenzar, sino llegar, o quién sabe, pues. Pero lo importante aquí no es comenzar, que me hice cristiano, que acepté el evangelio. Lo importante es perseverar y retener las verdades del evangelio para que sea salvo. Eso quiere decir que en nuestro caminar con Cristo van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber problemas. ¿Sí me está entendiendo? Porque no creas que al diablo le agrada de que, este ya recibió el evangelio. Porque sabe que cuando una persona de veras abraza el evangelio, su vida cambia radicalmente.
La persona ya no es la misma, no puede ser la misma. Cuando una persona de veras tiene un encuentro real con el Señor Jesucristo, la vida de esa persona es transformada radicalmente. Se lo digo porque yo lo he experimentado en carne propia. Se lo digo porque he conocido personas cuyas vidas han cambiado, han sido transformadas por el glorioso evangelio de Jesucristo, el cual Cristo me encomendó a predicar. Pero también he visto personas que duran 2 o 3 años de cristianos, según gloria a Dios, aleluya, amén. Y después de algún tiempo, ¿y dónde está el hermanito? No, pues que ya no viene. ¿Y por qué ya no viene? Pues que ya regresó a la borrachera otra vez. Pues que ya regresó al basurero otra vez, al pecado otra vez. ¿Por qué? Porque esa persona no retuvo la palabra, dice por el cual asimismo si retenéis la palabra. Esta es una lucha donde el diablo nos va a querer robar nuestra salvación, donde nos va a querer robar el evangelio que hemos recibido. Y tú tienes que armarte, no en tus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, para luchar contra Satanás y no permitir que te arrebate lo que Dios te ha dado. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Yo tengo ya 20 años, yo pensaba que todavía no tenía 20 años, pero ya 20 años de pastor. Y en esos 20 años, que se dice poquito, ¿no? Se dice fácil, pero ya 20 años ya. La otra vez estaba viendo videos, hermanos, de cuando comencé la iglesia y las fiestas como aquí, y nos íbamos a comer después del servicio y wow, cómo cambié yo. Oye, Yanif vio algunas fotos, ¿no? Estaba más guapo, más flaco. Tenía una melenota así, como la de Luisito, así. Así. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué me metí allí? Sí, no se trataba de mí. Vi algunos hermanos que estaban ahí cuando comencé yo la iglesia. Y me dio mucha tristeza, porque muchos recibieron el evangelio, pero no retuvieron el evangelio que Dios en su gracia les dio. Y pude identificar uno y dije, ¿dónde está este? ¿Sabe dónde anda? Anda vagando allá en las calles de México, borrachito por las plazas del pueblo, drogado, perdido en el pecado. Y yo digo, este hermano no recibió el evangelio, pero no retuvo el evangelio, creyó en vano. Que no seas tú esa persona. Ustedes han recibido el evangelio y los que no, ahorita les vamos a dar la oportunidad. Pero no corras en vano. Guarda lo que Dios te ha dado. Guárdalo. Porque muchas veces pensamos que nos burlamos de Dios, ¿sí o no? El rey Saúl es un perfecto ejemplo. ¿Cuántos no conocen, cuántos han escuchado hablar del rey Saúl? ¿Verdad que no dice, estas son las mañanitas que cantaba el rey Saúl? ¿Verdad que no? El rey David fue más conocido. Pues usted sabía que al que originalmente Dios escogió para ser el rey de Israel fue a Saúl. Pero a Saúl se le subió el orgullo. Por eso a muchos el poder les hace daño. Hay que orar muchas veces cuando llegamos a la cima de la victoria. Ahí es donde hay más peligro de caer, porque estamos más altos ya. Y dice la Biblia que Saúl desobedeció. Por eso hay que guardarnos para obedecer a Dios. Una de las maneras en que tú retienes el evangelio es a través de la obediencia. Saúl no.
desobedeció a Dios, entonces dice la Biblia que Dios lo desechó. No retuvo el evangelio, por decirlo así. Y dice, te desecho porque yo me he encontrado un hombre mejor que tú. Mira, más te vale que aproveches, que valores los privilegios que Dios te ha dado dentro de los ministerios de la iglesia. Porque hasta yo mismo, si yo me pongo mis moños como pastor de esta iglesia y comienzo a desobedecer a Dios y permito que el orgullo se me suba y comienzo a ser altanero y comenzar a caminar así como las garzas, así levantando todo. O cuáles son los pavorreales, ¿no? Que levantan la cola así, pues, así que si comienzo yo así, Dios no tiene ningún problema en decirme, Rubén, te he desechado, hazte un lado, porque he escogido a un hombre mejor para que sea pastor de centro de adoración. Y si Dios lo puede hacer por mí, lo puede hacer por ti también. Por eso tenemos que ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho, a los privilegios que Dios nos ha dado y más que nada al evangelio. Si hay algo que nos hace falta en estos días es fidelidad a lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado no es cualquier cosa, nos ha dado la salvación, amados hermanos. La salvación, aunque es gratis para ti, para mí, pero a alguien le costó. ¿A quién le costó? Al Señor Jesucristo. ¿Y cuánto le costó? No le costó oro, no le costó plata, no le costó $1,000, no le costó $1,000,000. ¿Cuánto le costó? Le costó su vida. Amén. Bueno, entonces seguimos porque tenemos que leer los 40 y tantos versículos para terminar, imagínense. Bueno, el 3 dice, nos va a explicar lo que es el evangelio. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Allí nos va a dar la definición de lo que es el evangelio de Jesucristo. Para que todos sepan, ¿ok? Para que todos aprendan y estemos en la misma página. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y como Dios sabía que iban a haber personas escépticas, o sea que no iban a creer, incrédulos, versículo 5 dice, y se le apareció primeramente, después de que resucitó, se le apareció a un discípulo llamado Cefas. Ahí está, versículo 5. Ahora una pregunta, ¿quién era Cefas? ¿Alguien de ustedes sabe? Pedro, sí, muchas gracias mi hermano. Se le apareció a Pedro y después a los 12. Aquí en este versículo 5 tenemos una perla hermosa que está escondida, que está entretejida entre las páginas de la Escritura. Aquí se nos está revelando la gracia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice que se le apareció a Pedro primero? ¿Porque era especial? ¿Porque era mejor que los demás discípulos o que las demás personas? No, 1000 veces no, porque el Dios que yo sirvo no hace acepción de personas. El Dios que yo sirvo no es racista. Y si Él no es racista, nosotros tampoco debemos de ser racistas. Porque el evangelio no es solamente para los judíos, sino para todas las personas del mundo que abran su corazón al evangelio de Jesucristo. Y cuando Jesús les dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, a nosotros se nos hace algo normal, pero para ellos no, porque acuérdense que ellos pensaban que la salvación era para los judíos solamente, y punto. ¿No se recuerda? Cásense solamente con personas de su misma raza, bajo la ley. Pero ahora Jesús les dice el evangelio y les da una revelación. No es solamente para los judíos, es para griegos, es para mexicanos, díganme los mexicanos aquí. Es para los guatemaltecos, un gloria a Dios los de Guatemala. No, los de Guatemala parece que no comieron tamales.
Es para los del Salvador. ¿Cuántos del Salvador hay aquí en este lugar? El hermano, déjeme decirle, es de México. Pero ¿por qué dice que él es del Salvador? Porque todos los que estamos aquí somos del Salvador Jesucristo. ¿Cuántos del Salvador hay aquí? ¿Cuántos? Pues este evangelio es para ti. Y aquí en el versículo 5 vemos esa perla de la gracia de Dios. Se le apareció a Pedro porque Pedro acababa de hacer ¿qué, hermanos? Acababa de negar al Señor Jesucristo. Imagínese, cometió un pecado similar al de Judas. La diferencia fue que Judas no se arrepintió, sino que fue y se ahorcó. Pero Pedro, porque si se pone a ver las dos fallas, los dos pecados son pecados similares. La diferencia es que Pedro se arrepintió y lloró amargamente. ¿Se recuerdan que así dice la Escritura? No importa el pecado que tú hayas cometido, dice la Biblia que si no te arrepientes no hay perdón. Esa es otra lección que, entre paréntesis, se las voy a dar porque me caen bien. Si ustedes quieren ganar personas para Cristo, escúcheme bien, es un error decirle a la persona, acepta a Jesús como Señor y Salvador. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Porque ¿cuántos de aquí escuchamos en iglesias? Hasta yo mismo lo he dicho. El que quiera ser salvo, el que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador, venga. Y vas a ser salvo. Pero no, esa es parte del proceso de la salvación. Pero hay un requerimiento, un requisito. ¿Cuál es ese? El arrepentimiento. Y es por eso que hay muchas personas que vienen y confiesan a Jesús, que Él es mi Señor, que Él es, que etcétera, y que ven a mi corazón y siguen igual o peor o no se ven cambios. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Y para que haya perdón, tiene que haber un arrepentimiento genuino de parte de la persona. ¿Sí me entiendes? Si no, no hay perdón. Ya después de que me arrepentí, entonces sí confieso que Jesús es mi Señor. Confieso que Jesús es mi Salvador y que se levantó de entre los muertos. Pero cuando en una iglesia solamente confiesa a Jesús sin arrepentirte, es un evangelio barato o a la mitad solamente. Ningún amén, todos calladitos, calladitos. Dios mío, ¿por qué están tan calladitos ahora? ¿Por qué están tan calladitos ahora? Miren, hermanos, mi Biblia, yo uso Biblia electrónica y me di cuenta ahorita que no le bajé el volumen. Y si timbra, va a empezar la cucaracha, la cucaracha. Entonces Pedro había fallado, entonces el Señor Jesucristo, en lugar de aparecérsele a los demás, se le aparece primeramente a él, para decirle, mira Pedro, aquí estoy, sé que has fallado, pero eso es precisamente lo que es el mensaje de la resurrección. He resucitado no para condenarte, he vencido la muerte no para apuntarte con el dedo, he resucitado para decirte que sí has pecado, pero si te arrepentiste, te perdono. Y lo perdonó a Pedro. Y entonces dice, se le aparece primero a Cefas, después a los 12. Pero antes de eso, déjeme explicar lo que Pablo dice que es el evangelio. En el versículo 3 dice que el evangelio, en pocas palabras, es ¿qué? ¿Cuál es el evangelio? Según lo que acabamos de leer aquí. A ver, si están conmigo, ¿verdad? El evangelio es que Jesucristo, conforme a las escrituras, murió con una muerte de cruz, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese es el evangelio. Es todo. Sencillito. Y dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que para ser salvos, primero es el arrepentimiento y después creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos y confesar con tu boca que Jesús es el Señor y serás, ¿qué dice la Biblia? Salvo.
Es todo lo que tú necesitas saber para llevar personas a Jesucristo. Lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesucristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero para nosotros es bien fácil, ¿no? Decir rápido que Jesucristo murió. Pero mira de lo que estamos hablando. Mira escúchame, por favor. Mira el precio que Jesucristo, el precio de la salvación. Vuelvo a repetir, para ti es gratis y para mí también, porque eso es lo que significa gracia. Que tú y yo no tenemos que hacer nada para ser salvos. Todo lo que tenemos que hacer es abrir el corazón para recibir el regalo de la salvación, el evangelio, todo lo que tenemos que hacer. Pero a él le costó su vida. La cruz era algo horroroso. Yo la otra vez estaba estudiando un poquito acerca de la cruz desde un punto de vista científico con los doctores y me sorprendí al darme cuenta que la cruz no era para matar a las personas, era para hacerlas sufrir. A tal grado que dicen los historiadores, hay un historiador del tiempo de Jesús que se llama o se llamaba Josefo, se llamaba porque ahorita en el cielo, si fue salvo, quién sabe cómo le pondrían allá, porque dice que en el cielo nos van a poner otro nombre, una piedrita blanca y en esa piedrita un nombre nuevo, ¿verdad? Entonces denle gracias a Dios los que tienen nombres feos como... Ya iba a empezar a decir nombres, pero... Tiburcio, ¿no habrá aquí un hermano que se llama Tiburcio? Antes te ponía el nombre conforme al calendario, nombre a mis tíos y a mi papá ¿cómo se dice? Los amolaron. Tengo un tío que se llama Epifanio, imagínense. Y una tía que se llama Pánfila, porque nació en el día de las Pánfilas. ¿Cómo ve? Que no me escuche mi tía, porque si no, todavía vive, ¿eh? Casi 90 años, hermana de mi papá, y aquí está en la Puente, California. Y ahí está, pero ¿por qué les dije por qué les, ya me perdí, ¿por qué les dije todo esto de los nombres? ¿Dónde iban mis hermanos? ¿Dónde iba? Oh, sí, 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 ay, el historiador Josefo, ¿no? Yo no sé por qué me metía los nombres, pero bueno, para despertar un poquito, ¿no? Porque ya los veía ahí como que algunos estaban así como... Es difícil predicar hasta ahora, porque todos ustedes vienen de comer, ¿sí o no? Y bien cansados de levantarse en la mañana y acaban de comer y llegan y comienzan a escuchar una predicación de una hora, hora y media, porque es lo que predico y así es que pónganse. Y empieza uno a caer así, ¿verdad? Dios mío, pero bueno, el historiador Josefo dice que la muerte de cruz practicada por Roma, los soldados romanos, era una muerte tan horrible que era exclusivamente para los criminales. Y por ejemplo, si alguien mató a una niña, entonces a este criminal lo colgaban en la cruz. Lo primero que hacían es que le tomaban las medidas. Llegaba el carpintero y le medía cuánto medía, si tenía 6 pies o si era bajito como yo, no sé, los brazos, las piernas, todo. Iba a la carpintería y hacía la cruz. Después los hacían que cargaran la cruz, los crucificaban. En las películas los muestran que estaban con un taparrabos. ¿Sí saber lo que es ser taparrabos? Es lo que te tapara aquí y atrás. Pero eso es lo que enseñan en las películas. Los historiadores nos dicen que los desnudaban completamente. Y era una muerte terrible porque a los padres de la muchacha que había matado a este criminal los traían.
para que estuvieran ahí. Y la muerte de cruz duraba 3, 4, hasta 5 días, porque un clavo te va a doler en las manos, ¿sí o no? Pero no te va a matar. Ellos sabían en qué punto, dónde clavarte esos clavos en los pies, pero eran diseñados esos clavos para hacerte gritar de dolor, para hacerte llorar de dolor, para que no murieras. Entonces, había algunos fuertes, allí estaban sufriendo, ya después dicen los historiadores que después de algún tiempo, le gritaban a los soldados y decía, por favor, ten compasión de mí, agarra tu lanza y traspasa mi corazón, hazme un favor, ten misericordia de mí, mátame porque ya no soporto. Y los padres de la niña que había matado, con un odio y una satisfacción de odio, de rencor, le decían, no, maldito, para que entiendas lo que mi hija sufrió y lo que nosotros sentimos cuando nos arrebataste a nuestra hija. Sufre, maldito, allí, y ojalá y dures muchos días sin morirte. Y los escupían, y eran el vituperio y la vergüenza, desnudos. Era algo terrible. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en esa cruz. Eso fue lo que le costó tu salvación y mi salvación. No tenía que, pero Él tomó. Yo creo si hay alguien que entiende lo que significa que Cristo tomó nuestro lugar, fue Barrabás. Porque usted se recuerda que Pilato, su esposa, tuvo un sueño de que no le hicieran nada a Jesús porque era justo, y fue y le dijo a Pilato, y Pilato preocupado dice, pues ¿qué hago? Y se acordó, hay un criminal, había un criminal bien famoso, se llamaba Barrabás. ¿Sí se recuerdan de esa historia, verdad? Y Barrabás era famoso no porque era una santa palomita. La Biblia no nos explica con detalle de la vida y de los crímenes que cometió Barrabás, pero han de haber sido tremendos. Para llevarlo a la cruz no llevaban a cualquier persona. La gente lo odiaba, la gente estaba contento que iba a morir Barrabás. Sin embargo, ¿cómo se llama? A Pilato se le ocurre una grandiosa idea. Y dice, les voy a dar a escoger. Tenemos una costumbre en nuestras fiestas de aquellos tiempos que a uno de los criminales se podían soltar, pero la gente los tenía que escoger. Y pone a Jesús y pone a Barrabás y les grita, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Pobre Pilato, pensaba que la gente iba a decir, suelten a Jesús, suelten, liberen a Jesús. Pero casi se cae, casi se desmaya cuando escucha que los religiosos y los judíos, los enemigos de Jesús, comenzaron a gritar, queremos que sueltes a Barrabás y crucifiques a Jesús. Permítame imaginarme con ustedes por un ratito, ¿ok? Ya casi voy a terminar. Ni debería de haber dicho eso, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos, porque muchas veces leemos la Biblia y nomás la leemos así ya, ¿verdad? Pero hay que usar nuestra imaginación. La Biblia no dice cómo reaccionó ¿cómo se llamaba? Barrabás. La Biblia simplemente dice que Jesús tomó su lugar y ya. Pero ¿cómo usted cree que si usted hubiese sido Barrabás, cómo usted hubiese reaccionado? Hay dos posibilidades. Quizás Barrabás se burló de Jesús, como lo pintan en la iglesia de la pasión, en la película de la pasión de Cristo. ¿Sí ha visto, no? Que cuando sueltan a Barrabás, aquel molacho, ¿se acuerda? Que le faltan dientes y todo greñudo, y va y se le pone en la cara a Jesús y le hace y corre y se va.
yo no creo que, yo no creo que ese fue Barrabás. Yo pienso, y eso es lo que yo pienso. Yo pienso que Barrabás supo, entendió, experimentó en carne propia lo que nosotros los predicadores les queremos hacer entender a la gente cuando decimos que Cristo murió y tomó nuestro lugar. ¿Verdad que a cada rato nos escuchan a los predicadores que decimos eso? Pero la gente, ok, tomó mi lugar y ya, listo. Pero, ¿cómo se llama este hombre otra vez? Se me olvidó. Barrabás, no creo, yo no creo que Barrabás se burló, como lo ponen en la película, sino que yo pienso que Barrabás comenzó a derramar lágrimas en sus ojos y comenzó a sentir en lo más profundo de su corazón. Y yo pienso que fue con él, y es lo que yo pienso, a lo mejor estoy equivocado, pero tengo derecho de usar mi imaginación, ¿no? Y fue y, gracias Señor Jesús, yo no te conozco, he escuchado de ti, pero en este día tú tomaste mi lugar y por siempre yo te lo voy a agradecer. ¿Usted cree que Barrabás se quedó maldito o fue salvo después? Yo pienso que vino al conocimiento del Señor Jesucristo porque Jesús tomó su lugar. La cruz que Jesús cargó no era su cruz, era la cruz de Barrabás. Tenía las medidas del cuerpo de Barrabás, que no eran las mismas medidas de Jesús. Porque esa cruz no era de Jesús, era literalmente de este hombre. Y cuando lo llevaron a la cruz, lo desnudaron completamente. Escúchame por favor, para que entiendas lo que Jesús hizo por ti. Porque supuestamente era lo peor, la vergüenza más vil y más horrible de ser crucificado en una montaña donde toda la ciudad a lo lejos te podía ver y las personas y los soldados estaban allí. Y a menudo, déjame decirte, los crucificados, ¿qué les pasaba? Era tanta la presión, era tanto el dolor, que muchos de ellos, no, por favor, esto es algo bien sensible para mi corazón, porque estoy hablando de lo que mi Jesús hizo por nosotros. Es muy difícil que llore cuando predico, pero cuando me recuerdo de lo que Jesús hizo en esa cruz, no me puedo contener. Porque lo hizo por mí. Lo hizo por ti, tomó tu lugar, tomó mi lugar. ¿Y cómo le podremos agradecer? No hay nada que podamos hacer para pagarle lo que Él hizo por nosotros, ¿o sí? Él lo único que quiere es tu corazón, que le sirvas con humildad, que vengas a sus pies agradecido por los muchos pecados que Dios te perdonó, por los muchos pecados que Cristo me perdonó. Él literalmente tomó mi lugar y tomó tu lugar en esa cruz. Tú eras el que deberías de haber muerto allí. Y estas personas, después de sufrir tanto, era tanto la presión que se hacían pipí, vergüenza, oprobio, malditos, porque dice la Biblia que Jesús se hizo maldito por ti y por mí, para que tú y yo camináramos en la bendición. Así que si alguna persona está caminando bajo maldición, tú no tienes ningún derecho. Es una ofensa a lo que Cristo hizo, que todavía sigas caminando bajo maldición. Si Cristo ya pagó el precio para que tú caminaras en completa bendición, ¿qué estás haciendo ahí en la basura? ¿Qué estás haciendo ahí en el pecado? Y otras veces, ya lo de adentro, el estómago ya no podía, que se soltaba el estómago y comenzaban a hacerse del baño y le salían los chorros de estiércol por las piernas. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y eso es lo que es el Evangelio.
que primeramente Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero la segunda parte es donde se pone mejor la cosa. Dice, pero que fue sepultado, versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Damas y caballeros, yo estoy aquí para decirte que Cristo no está muerto. Él resucitó. Y porque Él resucitó, es que tú y yo tenemos la esperanza de que un día, si llegamos a morir en esta tierra, antes de que Jesucristo venga, nosotros también vamos a resucitar. Y no en un caballo, no. Si Cristo no viene, hermano amador, y usted llega a dormir, a morir aquí, en el día glorioso de la resurrección, el que se va a levantar va a ser el hermano amador. Va a ser una versión mejorada. Sin arrugas, sin canas. Si estaba muy chaparrito, un poquito más altito. Si estaba muy alto que parecía jirafa, un poquito más bajito. Si estaba muy gordito, un poquito más flaquito. Si estaba muy flaco que parecía una jirafa, pues un poquito más gordito. ¿Sí? Si tenía la lengua demasiado larga, un poquito más corta. Muchos necesitan eso, ¿verdad que sí? Pero déjame decirte algo para terminar, no que voy a predicarte los 40 y tantos versículos de este capítulo. Más adelante el apóstol Pablo nos dice que si Jesucristo no resucitó, de nada sirve su muerte. De nada. Porque lo que viene a sellar la victoria contundente de Jesucristo sobre el pecado, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre los demonios, es su resurrección. Si Jesucristo no resucitó, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí en esta noche. Pero ¿cuánto le dan gracias a Dios? Y no estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque mi Redentor, dijo Job, vive. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Termino, versículo 6. Después apareció, primero se le apareció a Cefas, o sea, Pedro y a 12 discípulos. Después se le apareció a más de 500 hermanos, versículo 6. A la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. A 500 hermanos se les apareció. Y les hago una pregunta, mis amados hermanos. ¿Cuántas personas estaban en Hechos 2 en el aposento alto esperando el derramamiento del Espíritu Santo? 120. Pero las instrucciones de Jesús no se las dio a 120, se las dio a 500 hermanos. La pregunta es, ¿dónde estaban los demás? ¿Por qué solamente 120? Si aquí dice que se le apareció en total a más de 500 hermanos. ¿Dónde estaban en el aposento alto? ¿Por qué solamente 120? ¿Y los demás hermanos qué? Malagradecidos. ¿Qué más? Falta de interés a la seriedad. Después de lo que Cristo hizo, acababa de morir por ellos, les da una orden, les dice, vayan al aposento alto, que ahí espérense hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo, y solamente van 120. La desobediencia, ¿verdad? Es lo que podemos aprender de esto. Después apareció a Jacobo, versículo 7, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo. Aquí no dice que Pablo fue el último apóstol, como algunos dicen. Dice, al último de los que se le apareció fue a mí, dijo Pablo. No que yo fui el último apóstol, porque muchos dicen que él fue el último apóstol. Sí, el último apóstol que vio a Jesús, sí, pero ahorita todavía está ese don. Hay muchas personas que se mueven con el don de apostolado, que sería otra enseñanza, ¿no? Y al último, 8, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, versículo 12, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, versículo 13, tampoco Cristo resucitó. O sea que si tú no crees en la resurrección de Cristo, tampoco crees en la resurrección de los que van a morir. Y si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos, versículo 16, no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si tú tienes personas, papás, hermanos que murieron en Cristo, si Cristo no resucitó, murieron, perecieron. Como dicen algunos, que cuando las personas mueren se quedan dormidas y ya. Si en esta vida, versículo 19, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los seres humanos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Que Jesucristo no puso a sus enemigos debajo de sus pies cuando venció en la cruz del Calvario? Pero ¿por qué dice que todavía falta que hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies? Porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y tú y yo somos los pies de Jesucristo. Y ahora Cristo depende de nosotros. Hasta que tú y yo tengamos completa victoria y pongamos nuestros pies sobre el cochino pescuezote del enemigo y del diablo, es cuando Cristo va a retornar. Y va a tomar completo control de su reino. Y dice el 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Alégrese, hermano. El último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. O sea, Dios mismo será la muerte de la misma muerte. Por eso, si tú eres una persona que adoras la Santa Muerte, que tienes ese ídolo allí, deja de doblar tus rodillas ante ese diablo. Porque lo único que va a hacer es traer muerte a tu vida. Y puedo seguir leyendo y leyendo y leyendo, pero ya no voy a seguir leyendo. Espero que ustedes en sus casas fielmente abran la escritura y terminen este capítulo. Más adelantito te va a decir cómo es que vamos a resucitar nosotros. Con detalle, allí en este capítulo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice los detalles de cómo es que tú y yo vamos a resucitar, con qué cuerpo vamos a resucitar, cómo vamos a resucitar. Y el resumen de todo este capítulo, el apóstol Pablo nos dice al final que pronto Cristo va a venir. Y mira, si Pablo ya esperaba a Cristo en sus tiempos, Pedro también y los apóstoles, y todavía no ha venido, hay muchas personas que se desaniman y dicen, no, entonces no va a venir. No, está más cerca que nunca. Cristo está a punto de venir. Y no sé tú, pero yo estoy esperando la gloriosa mañana, cuando la trompeta suene, los cielos se abran, Jesucristo venga y los muertos en Cristo
resuciten. Y los que hayamos quedado vivos, porque es posible que nosotros no gustemos o experimentemos la muerte. Es muy posible que nosotros, hermanos que me están escuchando, seamos la generación que no vamos a saber lo que es la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Es muy posible, casi todo mundo de nosotros para atrás, los gusanos se los han comido. Pero es muy posible que tú y yo, si la escritura es veraz, que sí es veraz, es muy posible que tú y yo seamos la generación que no experimente muerte. Por eso yo le digo al Señor, si me voy a morir, Señor, permite que no sea del mugroso coronavirus. Que pase esto del coronavirus y antes de que venga mi tiempo para morir, que los cielos se abran y tú vengas para irme contigo y nunca haber experimentado la muerte. Eso ha de ser algo bonito, ¿no? Y está a punto de suceder. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Retener el evangelio que hemos recibido. Cuidar nuestra corona para que nadie nos la arrebate. Nadie nos robe lo que Dios nos ha dado. Quizás hayan personas que digan, no, pastor, es que, ¿cómo sabe usted que lo que está diciendo es verdad? Lo sé porque lo he recibido del Espíritu Santo. Lo sé porque te lo estoy leyendo de un libro perfecto, así como lo escuchas. Todos los demás libros tienen errores, pero este no tiene ningún errorcito. Y si alguno dice que sí, te reto a que me digas qué error puedes encontrar en la Biblia. Y nos podemos poner a debatir y te vas a dar cuenta que no hay ningún error. Que tú pienses que hay errores en esta Biblia es otra cosa, es harina de otro costal, pero yo te aseguro, porque yo he leído y he visto y he estudiado según los errores que dicen personas que hay aquí y no encuentran ninguno. Pero mira, vamos a la lógica. Si se acaba todo, nos morimos. Y allá en la eternidad nos damos cuenta de que no había cielo, no había venida de Jesús, no había nada de lo que la Biblia dice. ¿Qué perdimos? Nada, porque si eso no existe, pues no perdemos nada. Pero ahora hay que voltear la moneda. Si se acaba todo aquí, nos vamos a la eternidad. Pero nos damos cuenta que en la eternidad sí había infierno, que sí había cielo, que sí había un Cristo, que sí había un Espíritu Santo. Tú que no crees, ¿qué vas a perder? Lo vas a perder todo. Entonces, hasta por lógica, es mejor creer en el Evangelio. Pero aquí no es por lógica solamente, aunque el Evangelio tiene su lógica. Aquí creemos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que nos ha revelado que Jesucristo en verdad es Señor y ha tenido victoria contundente sobre la muerte, y la Escritura es la verdad y la única verdad que puede cambiar nuestras vidas. Así es que yo hago la invitación, si hubiera aquí alguna persona que quiere recibir no una religión, sino el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio eterno, esta es tu oportunidad. Quiero hacer esta invitación una vez más. ¿Habrá aquí alguna persona que quiera recibir el Evangelio de Jesucristo? Levántame tu mano, que yo quiero orar por ti y pedirle al Señor que tenga misericordia, que te perdone, que te salve, que te transforme, que te bendiga. ¿Habrá alguna persona aquí? Levántame tu mano. Levántame tu mano, no te dé pena, no permitas que la pena
ni la vergüenza te prive de recibir lo que Dios tiene para ti. Es tan sencillo levantar la mano, abrir el corazón y recibir. No tienes nada que perder y todo que ganar. Entonces, antes de terminar, antes de dejar que cante el coro, este canto para orar, si hubiera alguna persona y Dios te ha hablado a través de su palabra, el Espíritu Santo te ha estado hablando en esta noche y tú sabes que eres tú, no permitas que el diablo te robe tu bendición. Levanta tu mano que yo voy a estar orando por ti y tú vas a experimentar en tu vida lo hermoso que es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Habrá alguna persona, un joven, niño, adulto que quiera aceptar a Jesús? Vamos, levanta.